Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas de nuevo a Mundo Health. Como os hablé en Instagram, hoy os voy a contar un poquito sobre el BRCA1. Bueno, primero os contaré un poquito de qué trata, cómo podemos saber si somos o no portadoras de esta mutación en este gen, también qué es lo que supone ser positiva en esta mutación y bueno, y os contaré un poquito también por qué he querido hacerlo. En primer lugar, os cuento, el BRCA1 es simplemente un gen que tenemos todo el mundo en nuestro cromosoma 17, en su parte larga, y este gen es uno de los que se llaman antitumorales, o sea, lo que hace es sintetizar un tipo de proteínas que evitan que nuestro cuerpo genere tumores. ¿Qué pasa cuando este gen BRCA1 funciona mal? Tiene una mutación y hace que funcione mal. Pues que evidentemente vamos a tener un riesgo aumentado de sufrir cierto tipo de tumores. En este caso, tumores de mama, de ovario, de vejiga, algunos pueden ser también páncreas, colon. Ahí ya no lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que en las mujeres el riesgo aumentado sobre todo es mama y ovario. ¿Qué pasa entonces? Que es importante saber si tenemos esta mutación para poder hacer una prevención efectiva. En mi caso, pues lo que sucedió es que en mi familia ha habido muchos casos de cáncer. Sé que en todas las familias, por desgracia, suele haber algunos casos, porque es una enfermedad, la verdad, bastante extendida. Pero sabemos que algunos tipos de cáncer son muy propios de ciertos malos hábitos, de ciertos eh, entornos, quizá, por ejemplo, sabemos que una persona que haya trabajado, ahora porque ya está prohibido, pero alguien que trabajaba, por ejemplo, con el asbesto, con la oralita, pues tenían muchos problemas de tumores en los pulmones. Sabemos, por ejemplo, que el tabaquismo es también un hábito de alto riesgo para el cáncer. Sabemos también que llevar cierto tipo de alimentación nos puede hacer más o menos proclives a tener, por ejemplo, un cáncer de colon. Sabemos también que el alcohol es otro factor de riesgo para otros tipos de cáncer. Pero esto, al fin y al cabo, son factores que más o menos pues, podemos controlar. Eh, Luego habrá otros más difíciles, como por ejemplo pues el entorno en el que vivimos. A veces lo podemos escoger, pero a veces no. Pero son factores que más o menos son controlables. Luego el problema viene cuando el factor genético se hace presente. Hay algunos tipos de cáncer que sí se ha podido estudiar que tienen un componente genético muy potente. Es el caso, por ejemplo, de la mutación en el gen BRCA1. Como os contaba, cuando se vio que había tantos casos en mi familia, pues sí que es verdad que yo hacía tiempo que además lo había hablado con otros de mis familiares, que, bueno, pues te hace sospechar de decir, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Porque sí que es verdad que algunas personas afectadas por algunos tipos de cánceres en nuestra familia, pues tenían ciertos malos hábitos que podían de algún modo explicar, eh, pues bueno, que hubieran terminado pues padeciendo este tipo de enfermedad, pero luego había otros casos que eran como muy potentes porque ahí no había ni un tema claro de malos hábitos. Además, algunos de los casos eran en edades muy tempranas y bueno, pues todo esto mosquea un poquito. Pero bueno, pues te mosquea a ti como persona individual que no es del mundo científico y ya está, ¿no? Y te quedas con eso. Pero sí que finalmente pues hubo otro caso en el que sí que ya los médicos vieron claro que podía haber un componente genético y propusieron, pues eso, mirarlo, hacer un estudio y ver si realmente había una mutación de algún gen. En este caso salió positivo el BRCA1 como gen mutado, había una mutación en ese gen y por tanto este gen no estaba funcionando bien. Y esto es un tema pues familiar, es decir, que dado el caso de que había salido en esta persona esta mutación, significaba que otros miembros de la familia pues también podíamos tener. Nos propusieron pues desde el hospital hacer un estudio genético familiar y la verdad pues que yo en mi caso particular, que por ejemplo pues mi padre murió muy joven de cáncer, pues estuve dispuesta enseguida a mirarlo porque creo que es muy importante. Y entonces pues bueno,
esto tenía unas repercusiones, evidentemente, porque claro, ¿qué significa que pueda ser positiva en la mutación del BRCA1? Pues va a significar que tienes un riesgo aumentado de cáncer de mama y de ovario. No estábamos hablando de un 5 o un 10%, estábamos hablando de porcentajes que pueden llegar a un 80%. Y claro, pues, por ejemplo, en el caso de la mama sí que te dan la opción de hacer un seguimiento con ecografías y resonancias para detectar enseguida si hay algún cambio. Enseguida que ven algo ya te van a hacer una biopsia y van a analizar el tejido. Pero bueno, una de las recomendaciones que también te hacen es la mastectomía profiláctica, es decir, la resección de los dos pechos y la posterior pues operación para poner la prótesis. Muchas veces lo hacen toda la vez, o sea, sacan el pecho y ponen una prótesis. La verdad que, claro, es una operación muy contundente, con un postoperatorio que no es fácil. Y luego la otra medida que sí que de alguna manera me plantearon como que no podía ser negociable, o sea, sí, siempre te puedes negar, pero que era como no negociable, era que había que quitar los ovarios porque es un órgano que cuando sufre cáncer normalmente no da síntomas y cuando da sintomatología es porque ya está más avanzado. Entonces, como es difícil de controlar, en mi caso, por ejemplo, que yo ya he tenido hijos, pues la propuesta era quitar los ovarios. Por suerte, salí negativa, o sea, he sido súper afortunada, porque bueno, pues es una lotería genética y estoy súper agradecida al universo de que a mí no me haya tocado esta lotería, porque además eso suponía que entonces más adelante habría que estudiar a mis hijos, porque también se lo podría haber transmitido, o sea que es una suerte bestial haber salido negativa. Eh, claro, esto es muy bueno mirarlo cuando hay casos así en las familias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo porque en mi caso ya tengo hijos, pero si no hubiera tenido, y yo ya sé que soy portadora de una mutación en un gen, pues entonces sí que se puede hacer a nivel de consejo genético, se puede intentar en el momento de tener hijos controlar para que estos bebés no sean portadores de esta mutación. Entonces ahí ya cortas esta cadena de transmisión. Eh, sí, es cierto que es muy heavy la propuesta que te hacen, ¿no? Cuando das, o puede ser que seas portadora de BRCA1, de la mutación. Pero claro, si te están diciendo que si no, pues sabes que te darás un riesgo aumentado de cáncer, que puede ir de un 40 a un 80%, claro, eso es muchísimo. Y no es lo mismo hacer una operación cuando todavía no se ha manifestado la enfermedad y, por ejemplo, pues quitar los ovarios o hacer una operación de pecho cuando no se ha manifestado la enfermedad, que hacerlo cuando ya hay un tumor, hay que rascar mucho más, hay que hacer quimioterapia muchas veces, radioterapia, bueno, es todo más complicado, más duro, porque hay detrás también un tratamiento agresivo. Entonces, pues bueno, es valorar un poquito los pros y los contras bueno, y cómo lo queremos llevar, que al final también es decisión de cada una. Esta mutación es una mutación que no distingue entre hombres y mujeres, o sea, no está ligada al sexo, sino que tanto se puede transmitir hacia mujeres como hacia hombres. En hombres también puede dar riesgo aumentado de cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Entonces, normalmente se les hacen revisiones muy de cerca y desde muy pronta edad, tan pronto como se sabe que se tiene la mutación. Y bueno, para mí era importante contar esto porque son de estas cosas como las enfermedades minoritarias que, bueno, no se cuentan, no se conoce mucho, a veces se han oído campanas al respecto y nos hemos montado una idea, ¿no? Y puede ser difícil, por ejemplo, si conoces a alguien que de repente se ha hecho una mastectomía y luego se ha puesto unas prótesis y no ha tenido cáncer realmente, ¿no? Y pues puede costar de entender. Pero bueno, creo que por eso es importante ponerle nombre a las cosas, explicarlo, darles visibilidad, porque pues bueno, yo he tenido la suerte de salir negativa eh, a esta mutación, pero la gente que sí que la tiene y que tiene que someterse a estos tratamientos preventivos y profilácticos tan agresivos, y luego también las personas que desarrollan esta enfermedad
y gracias a las cuales pues otras personas podemos saber de todo esto, pues creo que merecen apoyo, que merecen visibilidad y merecen pues evitar esto que pasa a veces con algunas enfermedades, ¿no? Que es como algo oculto, algo silenciado y bueno, y puede generar pues mucha soledad y creo que es importante pues eso, visibilizarlo, contarlo, que se sepa y aparte es una información que creo que puede ser útil para muchas personas y bueno, y simplemente pues eso, en casos familiares en que se crea oportuno o en casos puntuales en que se crea oportuno, pues los equipos de consejo genético familiar de los hospitales se encargan de hacer estos estudios, se hace por la seguridad social y las pruebas son cero agresivas prácticamente porque es una extracción de sangre. Lo que pasa que, bueno, en lugar de ser una analítica bioquímica, pues es una analítica genética, el proceso es más largo, pero a ti individualmente pues no te supone más que un pinchazo. Así que, bueno, aquí os lo cuento un poquito así llanamente, de tú a tú. Ya sabéis que yo no soy médico ni nada parecido, solo una persona igual que vosotras. Y espero que, bueno, que me haya sabido explicar un poquito bien, que os sirva esta información si no la conocíais y que la hagáis circular para que, pues, eso sea una cosa conocida y normalizada. Nos vemos muy pronto con otros vídeos de temáticas variadas. Ya sabéis que en Mundo Gel cabe todo y sobre todo los viernes ya sabéis que también nuevas recetas. Nos vemos.